días, pues aquí estoy nuevamente contigo compartiendo estas reflexiones que espero les ayuden en su vida de día a día. He recibido algunos comentarios que han sido muy buenos, que bueno, me gusta realmente que estas reflexiones iluminen su caminar, de eso se trata. Voy a compartir con ustedes el texto del Evangelio, que está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Me llama la atención en este texto la expresión que se utiliza: Jesús hablaba con autoridad. Y me he cuestionado acerca de qué significa o qué significaría hoy en día ese hablar con autoridad. Considero que hay algunos rasgos que pudieran ayudarnos a nosotros a hablar con autoridad. Y aquí hago una aclaración: hablar con autoridad no significa que esté exenta de la caridad. O sea, no están peleados. Uno puede hablar con autoridad y con caridad. De hecho, esto se los he comentado a los papás en lo tocante a la educación de los hijos. Ustedes tienen que hablar con autoridad, con firmeza. Pareciera que hoy en día los chamacos hacen y deshacen con los papás. No sé qué es lo que sucede. Me da la impresión de que en muchas ocasiones delegan la autoridad y por lo tanto la pierden. Ese tipo de expresiones como: le voy a llamar a la policía, o le voy a decir a tu maestra, te voy a acusar con tu abuelita, o expresiones de este tipo hacen que papá y mamá simplemente se vean como unos delegados, o sea, pierden la autoridad frente al hijo. Entonces es muy importante que vayamos retomando todas aquellas personas que estamos frente a otras para conducirlos, que tenemos esa responsabilidad, tenemos que esforzarnos por hablar con autoridad. Y les digo, he encontrado aquí algunos elementos, obviamente puede haber más. Si alguien tiene algo que aportar a esta reflexión, puede hacerlo a través de los comentarios debajo de este video. En primer lugar, para hablar con autoridad tiene que haber integridad. Es un tema que estuve tocando mucho la semana pasada. Es necesario realmente ser íntegros. Cuando no hay integridad, se pierde credibilidad y por lo tanto se pierde autoridad. Cuando una persona no está haciendo lo que dice que se tiene que hacer, pierde autoridad moral. Por eso nosotros tenemos que ser personas de una pieza, personas intachables, personas que realmente nos esforcemos por no hablar con hipocresía, con doblez o con falsedad. Porque en el momento en el que actuemos de esa manera, perdemos autoridad. Por eso hay que esforzarnos, hay que ser íntegros. Por otra parte, también será necesario, como lo decía anteriormente, hablar con firmeza. Cuando una persona no habla con firmeza, no se le cree. Esto me ha tocado, debo de reconocer que carezco en este punto. He estado trabajando últimamente en este aspecto, porque cuando uno tiene que dar una indicación o cuando uno tiene que hacer una corrección, tiene que haber firmeza. Si no hay firmeza, les digo, la gente te tira a loco. Que tiene que haber firmeza al momento de dar indicaciones, al momento de hacer correcciones, las cosas como son. Así como Jesús cuando le dice al endemoniado: cállate. O sea, con esa autoridad, de esa manera, con esa firmeza, es como nosotros tenemos que actuar. Hay ocasiones en las que queremos componer las cosas para que se escuchen más melosas. Imagínense a Jesús diciéndole: ándale, demonio, si quieres salirte. No. Vemos que Jesús le dice: cállate y salte. Así en otras ocasiones nosotros también tendremos que hablar. Por eso será necesario, insisto, hablar con firmeza. Por otra parte, también encontramos que para hablar con autoridad se necesita también tener un dominio del tema a comunicar. Cuando no hay un dominio del tema, cuando se desconoce o no es nuestro fuerte, vamos a cometer muchísimos errores.
Jesús, nos dice el texto, enseñaba. Y escuchamos otros textos también que dicen, enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y es porque estos últimos, en ocasiones, para que la gente les hiciera caso, se apoyaban o respaldaban de las tradiciones de aquel tiempo, inclusive citaban a Moisés para que dijeran, pues lo dijo Moisés, entonces hay que hacerlo. Jesús no necesita bules para nadar. Jesús, en la autoridad que tiene como Dios y hombre verdadero, dice las cosas que se tienen que hacer con claridad y también con ese conocimiento y dominio del tema. Ciertamente nosotros necesitamos un apoyo, no tenemos todo el conocimiento, necesitamos un respaldo. Y es bueno que nosotros cuando querramos pues dar a conocer alguna información estemos seguros de ellos, que podamos realmente tener ese respaldo y ese apoyo, no sé, ponernos a leer, ponernos a investigar, porque hay ocasiones en las que las personas utilizan este tipo de palabras que lo que hacen es restarle justamente autoridad y credibilidad, porque dicen, es que escuché, es que me dijeron, es que yo creo, a mí me parece. Este tipo de expresiones, hermanos, no ayudan mucho cuando se trata de hablar con autoridad. Por eso tenemos que esforzarnos, ¿ok? Si vas a dar un tema, ponte a investigar, que haya claridad en lo que dices, porque de otra manera, cuando hay confusión, cuando hay oscuridad, pierde fuerza el mensaje. Por eso, insisto, tiene que ser un mensaje que tengas tú un dominio de él y que sea con claridad. Pues es la invitación el día de hoy, hermanos. Esforcémonos realmente por lograr una integridad en nuestra vida. Esforcémonos para comunicarnos con firmeza, comunicarnos con ese dominio y claridad del tema, para que de esta manera podamos ser como Jesús, que podamos hablar con autoridad, y lo digo, sin olvidar la caridad. Que tengas un excelente día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.